A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra de nuestro Señor, que la vamos a introducir con el texto del segundo libro de Crónicas, en su capítulo 19, versículos del 3 al 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos del 3 al 11, y lo vamos a leer de una manera alternada. Dice así la palabra del Señor. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Todos. He aquí el sacerdote Amarías será el que decida en todo asunto de Jehová, y Sebarías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Amén. Vamos a entonar el himno 356. 123. Jesús es mi Rey soberano. Himno 123, Jesús es mi Rey soberano, del tema Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, escrito por Vicente Mendoza y la letra también por Vicente Mendoza.
mensaje es influencia sociopolítica del calvinismo en Latinoamérica. Dejo el lugar al hermano Saulo Velázquez Villegas. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra del Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Este mes de octubre estamos conmemorando el 504 aniversario de la Reforma. Son 504 años que Dios rescató al mundo de supersticiones, de tradiciones vacías, fe vana, y llevó nuevamente a su iglesia a la palabra, a las escrituras. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos reunidos en esta tarde para adorarte, para proclamar tu poderosa majestad y para proclamar tu poderoso evangelio, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nuestros corazones sean abiertos por el poder de tu evangelio. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos conocer tu voluntad, entenderla y vivamos siempre haciéndola, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos esta serie hace 15 días. Primero vimos el tema de las misiones en la Iglesia Reformada. Nos habló nuestro hermano Alberto de cómo Juan Calvino y los hermanos, los reformados, no desestimaron la tarea del evangelismo en la Iglesia. Ellos llevaban un programa de entrenamiento que era un entrenamiento disciplinado, serio. Se llevaba a cabo en la Academia de Ginebra, en la universidad. O sea, eran profesionistas, y cada mes enviaban un promedio de 100 pastores a Francia. Entonces la iglesia estuvo siempre preocupada también por ese aspecto del evangelismo. Pero pues en Francia, como en muchos lugares, había mucha persecución y pues los nuevos creyentes, los hugonotes, eran perseguidos y martirizados por la casa de Guisa. De estos reformados franceses pues huyeron buscando refugio para poder tener libertad de adoración, y es así como uno de los grupos que huyeron, pues el 1 de noviembre de 1955 inician una travesía de 40 días saliendo de Marsella con 600 soldados, hugonotes y 2 pastores enviados por Calvino en acuerdo con la Compañía de Pastores de Ginebra, y llegaron a Brasil. Y así es como el calvinismo llegó a Latinoamérica, a las costas de Brasil. Ahí llegó por primera vez. La siguiente semana, hace 8 días, nuestro hermano Gonzalo nos habló sobre la organización de la Iglesia Reformada en Latinoamérica y en otras regiones diferentes de Brasil, y esto ya fue pues en el siglo XIX. Nos habló cómo esta labor que iniciaron pues también incluyó labor social. Crearon escuelas, hospitales, buscando, era su estrategia principal para establecer iglesias, pero pues no descuidaron también esa área social. Y también nos daba un flashazo ahí de que pues muchas veces esta
hermanos reformados pues se unían con las autoridades, básicamente con liberalistas que buscaban liberarse de los católicos, de su influencia. Entonces pues era ahí una unión medio rara, pues más que por compartir ideas, por compartir la fe de nuestro Señor Jesucristo, pues era como por un enemigo en común para ir contra el clero. Entonces de esta manera, después de que llegó el calvinismo en Brasil, luego pues ya vinieron la organización de iglesias reformadas o presbiterianas como resultado de un trabajo misionero anglosajón, estadounidense o escocés durante el siglo XIX, es lo que vimos hace 8 días. Vamos a repasar, bueno, nuestro tema principal es cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica, pero pues estando en el continente americano, una parte que tuvo mucha influencia y no podemos dejar de mirar es también los Estados Unidos. Forman parte de Latinoamérica, pero pues también tuvo mucha influencia. Vamos a repasar un poquito cómo llegó el Evangelio también ahí. Ahí en Estados Unidos hubo 5 corrientes principales de migración que depositaron el calvinismo ahí en esa área geográfica, en los Estados Unidos. Este primer grupo en orden y tiempo pues fue, y en importancia, fue un grupo de peregrinos y puritanos que llegaron a Nueva Inglaterra. Ellos venían de Holanda, pero pues no se quedaron ahí, temían perder su carácter distintivo y estaban experimentando dificultades económicas y pues se vislumbraba una guerra nuevamente ahí entre Holanda y España. Entonces pues decidieron emigrar a América. Ellos venían originalmente hacia las tierras de Virginia del Norte, pero pues los vientos los movieron del lugar y ya no llegaron ahí, sino desembarcaron en Nueva Inglaterra en 1620. Ahí, pues en el viaje, pues iban a llegar ya a otro lugar, a otras tierras. De ahí pues no tenían concesión de esos lugares. Entonces redactaron algo que llamaron el Pacto del Mayflower. Mayflower era el barco en el que iban, que se les sirvió como base para su gobierno por muchos años. Y en muchos lugares hacen referencia a ese famoso Pacto del Mayflower. Ellos cuando llegaron pues tuvieron un crecimiento lento, tuvieron muchas dificultades, pero ya para el año de 1643 la colonia de Plymouth ya se jactaba de tener 10 pueblos y una población de 2.500 personas. Y pues ellos eran principalmente calvinistas, aunque ya no mantuvieron relación con su iglesia de su lugar de origen, así que se volvieron congregacionalistas. 8 años después vino otro grupo que también desembarcó ahí en Nueva Inglaterra. Ellos se traían una concesión de la tierra y se establecieron en Salem en 1628. Quedaron muy próximos, eran vecinos. Y ellos pues tenían el favor real
y creció mucho más rápido que su colonia hermana. Ellos ya en 1640 contaban con 20.000 colonos, o sea, 8 veces más que la primera colonia. Y la mayoría de ellos venían de la región de Cambridge, en Inglaterra, y también eran calvinistas en doctrina. Esa fue la primera corriente migratoria. La segunda corriente migratoria que llevó el calvinismo a América fue la reformada holandesa, la iglesia reformada en América, que fue la responsable por el establecimiento en Nueva York. Cuando ellos llegaron, pues, le pusieron Nuevos Países Bajos, lo que era Nueva Inglaterra, aquí ellos eran Nuevos Países Bajos, pero después ya fue llamado Nueva York. Y se estableció como una colonia de comercio de pieles, fue en 1623, y ahí se establecieron 30 familias, era una colonia chiquita. En 1625 la población era de 200 habitantes, eran poquitas familias, eran 200 habitantes. Ellos sí mantuvieron relación con su iglesia original allí en Ámsterdam, y de hecho pues el presbiterio de Ámsterdam elegía al ministro, al maestro de escuela dominical y a los visitadores de los enfermos, y recibían sus salarios de la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales. Que también entonces ellos eran calvinistas. Después vino una tercera oleada de migrantes, también no era muy grande, pero pues sí tuvo mucha influencia. Fue de hugonotes franceses que depositaron a sus habitantes en las colonias del centro y del sur. Ahí pues venían huyendo de Luis IV, que ascendió al trono en 1659 y había intentado la conversión forzosa de los hugonotes al catolicismo romano, y pese a que había puesto una prohibición de migración y había colocado guardias en las fronteras, pues de todas maneras pues huyeron muchos a América, a Prusia, Inglaterra, Alemania. Algunos de estos grupos se establecieron en Nueva York, y ellos no establecieron iglesias propias, sino ellos más bien estaban asistiendo a las iglesias que tenían cerca. Que eran iglesias reformadas holandesas y alemanas en el norte, y las iglesias presbiterianas en el sur. La cuarta oleada de migrantes calvinistas fue la reformada alemana, y ellos se establecieron principalmente, en su mayoría, entre las colonias centrales. En Alemania, el Palatinado, después de la batalla de San Bartolomé, pues le ofreció refugio a los hugonotes de esta persecución. Algunos otros electores siguieron su ejemplo y también les dieron refugio, pero pues ellos a menudo cambiaban de parecer y ya les iban quitando concesiones. Y por un momento había una tolerancia con ellos y con la confesión católica, la reformada y la luterana, pero pues ya ahora tenían pues ya había cambios ahí en los palatinados, ya no era lo mismo, y pues tenían que conformarse o irse. Y Luis
V había tratado de sobornar a los electores para que lo eligieran emperador de Alemania, entonces también había persecución y había tensión política, así que pues también decidieron migrar, aparte de que por esas fechas hubo una nevada, una helada muy fría, y que decían que hasta los pájaros se congelaban en el aire. Entonces pues estaban muy difíciles las condiciones y decidieron migrar también. Ellos trataron de establecerse fallidamente en Mississippi, en Carolina del Norte. Ellos se enfrentaron con epidemia de fiebre amarilla, con ataque de los indios. Hicieron asentamientos permanentes cerca de Nueva York y especialmente en Pensilvania. Cuando los invitaron, William Penn los invitó a quedarse en aquel lugar, a hacer de ese estado su hogar. Ellos habían formado algunas... tenían relaciones con los reformados alemanes y con el presbiterio de Ámsterdam, pero pues para 1746 hubo ahí un Michael Slater que los organizó y ya establecieron ellos sus propias iglesias, sus escuelas, trajo ministros y organizó su primer sínodo, el cual se reunió en Filadelfia en 1747. Ya para 1794 ya la denominación tenía 178 iglesias y unos 40,000 miembros, entonces ya habían aumentado también su población. Y la quinta oleada que llegó a este país fue la escoto-irlandesa, los escoceses, que ellos se concentraron en el centro y en el sur de las colonias. Ellos estaban establecidos en Inglaterra, pero el gobierno inglés les comenzó a imponer restricciones económicas en forma de actas de navegación, les restringieron sus exportaciones y les obligaron a pagar diezmos a la iglesia anglicana irlandesa. Entonces pues decidieron salir para tierras más agradables. Para 1750 más de 100,000 de ellos ya habían emigrado a América. Los primeros emigrantes escoto-irlandeses, sintiendo su afinidad con el calvinismo de Nueva Inglaterra, entraron por el puerto de Boston e iniciaron asentamientos iniciales en los estados de Nueva Inglaterra. Pero pues pronto tuvieron diferencias, no muy insignificantes, crecieron las tensiones y pues ellos ya se fueron hacia el sur, en el centro y sur de las colonias, influenciando a los otros asentamientos con su presbiterianismo firme y sólido. Aquí en este momento pues vemos cómo llegaron 5 grupos de calvinistas, se establecieron en diferentes lugares. Para 1776 la población que ya había era alrededor de unos 3 millones y 2/3 de esta población eran calvinistas, al menos nominalmente. Entonces, pues en ese momento podríamos decir que el calvinismo dominó la escena política, teológica americana. Aquí quiero retomar el texto que leímos al inicio, Segunda de Crónicas 19, donde vemos que el Señor bendijo a Josafat en su obra porque buscaba al Señor. Josafat experimentó el favor de Dios y con él toda Judá,
y de esta manera la vida en Judá prosperó. Existió un lazo de unión entre el pueblo y el rey, y él recibía dones de sus súbditos. El pueblo también se sentía fuertemente unido a su gobernador, y como resultado crecieron las riquezas y el honor de Judá, del reino. En Josafat vemos una imagen de algo que nos ha sido dado en el Cristo, con quien gozamos la plenitud del favor de Dios. Aquí, en el versículo 7 que vimos de este pasaje, está instruyendo a los jueces y les dice: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, la justicia es pareja, no hay preferencia para el pobre porque es pobre, o para el rico porque, pues, no sé, se vaya a enojar y se vaya a llevar sus inversiones o algo, ¿no? Parejo, no hay acepción de personas. En el versículo 9, vamos a ver el versículo 11. Dice: Amarías será el que los presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. O sea, ya desde aquí, desde esta parte, ya estamos viendo una separación de la iglesia y del Estado. Ya uno llevaría los asuntos del rey, otro llevaría los asuntos de Jehová. En el versículo 9, a ambos, a los que estaban viendo las cosas de los asuntos de Jehová y los que iban a ver los asuntos del rey, a ambos, es la misma instrucción: se procederéis con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Dios es el Señor de toda actividad humana, y estemos trabajando en el reino del Señor, fuera de la esfera cultica o dentro de ella. Nuestro temor de Jehová, de lo que Él nos ha pedido, debe manifestarse en todo nuestro trabajo, y no solamente dentro de la iglesia. Y regresando a lo que veíamos de Estados Unidos, cuando 2/3 partes eran calvinistas, y comparándolo con este pasaje, pues Judá fue bendecido porque volteó hacia Jehová, dejaban hacer sus mandamientos, y pues creció el pueblo, creció el gobernante, su rey. No habrá sido lo mismo con Estados Unidos, que pues también eran principalmente calvinistas. Había un temor del Señor y de sus ordenanzas. Entonces, pues mucha de la bendición que tiene, pues viene por esto, ¿no? Bueno, vamos a repasar ahora cómo llegó el Evangelio, la influencia calvinista, a Guatemala. Vamos a ver un poquito de los países latinoamericanos. Bueno, Guatemala. Justo Rufino Barrios fue el presidente en 1835-1855. Él invitó directamente a los misioneros presbiterianos en 1883. Los misioneros presbiterianos, de hecho, él viajó a Nueva York a invitarlos a que fueran para allá, pedirles que fueran para allá. Entonces, el presidente pues, fue un militar, político guatemalteco. Durante su mandato hizo varias reformas: fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula, desarrolló el mercado de la reforma, firmó el contrato para la construcción del ferrocarril del sur, promulgó el Código Penal, Militar y Fiscal, mandó construir el Cementerio General de Guatemala. Durante su gestión continuó una política que había iniciado en la presidencia anterior, y emprendió un vasto programa de reformas que abarcaron, entre otros aspectos, a la iglesia, la economía y la educación. Los siguientes fueron sus postulados, que eran liberales. Él promovió la separación definitiva de la iglesia y el Estado, procedió a expropiar las órdenes regulares, sus
propiedades, que eran muy vastas. Siguió el ejemplo de las expropiaciones hechas por el general hondureño Francisco Morazán. Suprimió los diezmos y primicias obligatorios, y eran obligatorios los diezmos y primicias, y suprimió esa obligatoriedad. Promovió la extinción de las cofradías, la instauración del matrimonio civil, secularización de cementerios, creación del registro civil, instauración de la enseñanza laica en todos los colegios de la República, instauración de la primaria gratuita y obligatoria, reorganización de la universidad para eliminar los cursos de teología. El 15 de marzo de 1873, Justo Rufino emitía su decreto de libertad de culto, el cual eliminaba el catolicismo como la religión del Estado en Guatemala y permitía la práctica del culto protestante en la República. Ahí su idea pues era despojar a la Iglesia Católica de todo, de sus posesiones, tierras, y lo único que pues, podía seguir haciendo eran sus funciones estrictamente espirituales. La intención que tenía también, aparte de recuperar todas las posesiones que tenía la Iglesia, pues era romper ahí un vínculo que tenía con la oposición conservadora. De esta manera pues ya le quitaba poder a la Iglesia, y también a la Iglesia Católica apoyaba a hermandades católicas, le llamaba, que se oponían a los programas liberales en el altiplano indígena. Entonces estaba buscando eliminar su influencia. Ya por estas fechas se apreciaba la prosperidad de Estados Unidos. La llamada grandeza anglosajona era discutida por los intelectuales de la época, y pues algunos decían que si era por la capacidad de expansión, por la perfección del idioma inglés, por su geografía propicia, pero todos al final pues llegaban por un factor sobresaliente, que era la religión protestante. La libertad de culto que proclamó este presidente pues tenía otra doble intención. Él estaba buscando atraer tecnología y capital extranjero a Guatemala, pero pues estas naciones a las que le estaba echando el ojo que vinieran, Inglaterra o Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, pues no iban a ir a ese lugar si ellos no tenían también una seguridad para poder practicar su propia religión. Entonces, en este contexto, las misiones protestantes eran el vínculo ideológico perfecto para el mejoramiento de la nación. No solamente traían capital y personal extranjero, sino pues también con la enseñanza del cristianismo, del calvinismo, pues las misiones por su propia cuenta y esfuerzo iban a promover las mismas actitudes y valores que habían colocado a sus propios pueblos a la vanguardia del desarrollo evolutivo. Entonces era doble intención ahí. Bajo ese contexto entonces fue que este presidente, Justino Rufino Barrios, fue a Nueva York, invitó a los presbiterianos del norte a establecer misiones en su patria. Entonces la Junta Presbiteriana aprovechó la ocasión y envió a un misionero, John C. Hill, que en el año de 1874 organizó la primera iglesia protestante en el país. Después, por motivos de salud, algunos años después, fue sustituido por el misionero Edward M. Haymaker, que trabajó en Guatemala por más de 50 años. Desde sus propios comienzos, la misión presbiteriana en Guatemala realizó una activa labor de educación, que era lo que nos mencionaba también nuestro hermano hace 8 días. Se fundaron varias escuelas, tanto en la capital como en otras ciudades, y lo mismo puede decirse acerca del trabajo médico, aunque el primer hospital se fundó hasta 1913. Ocurrieron algunos terremotos que afectaron a estos hospitales en 1957.
bueno, no tengo la fecha del temblor, los temblores que afectaron, pero ya para 1957 los presbiterianos contaban con 4.500 miembros. De esta manera pues llegó el calvinismo hacia allá. Dios usa diferentes medios para expandir su palabra. Y pues por esas fechas las naciones latinoamericanas pues estaban atravesando lo mismo, ¿no? Tenían las mismas inspiraciones y veían a su vecino que estaba liberándose de los españoles y de las ideas de la Ilustración, y todos eran influenciados. En México pues también fue terreno fértil para el liberalismo. El liberalismo pues también le abrió las puertas a las misiones protestantes, y este fruto, las nuevas iglesias locales produjeron militantes que después participarían en la lucha revolucionaria de principios del siglo XX. Las adopciones de tales prácticas religiosas coincidían con su liberalismo radical y consolidaba su autonomía simbólica frente al catolicismo. O sea, otra vez se aliaban para tener un enemigo en común, acabar con el catolicismo. A la vez que reforzaba las redes liberales y radicales regionales frente al Estado liberal conservador. El Estado conservador pues estaba aliado con la Iglesia Católica. El protestantismo y reivindicaciones de autonomía local y subregional coincidían en tiempo de modernización autoritaria y de presión fiscal acentuada por el Estado centralizador porfirista. Podemos decir que este fue el rostro más eclesiástico del calvinismo latinoamericano en germen, aunque con fuertes elementos políticos. El protestantismo y la sociedad en México. Con las leyes de reforma de 1859 que establecían la libertad de culto y conciencia en la República Mexicana, la reserva que se tenía frente al protestantismo se transformó ahora en una recepción calurosa. También querían que vinieran. El presidente Juárez fue abogado de la implantación del protestantismo en el país. El historiador Justo Sierra se refiere al protestantismo deseando se mexicanizara, conquistando a los indios, estos necesitando de una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Así podía ser la religión de la que mucho dependía de la felicidad del país, o eran sus consideraciones que ellos tenían. En Monterrey, Villa de Cos, Real del Monte, Pachuca, el protestantismo encontró un firme apoyo entre los liberales, y se establecían compañías ahí extranjeras de ingleses o americanas. Había ingenieros, comerciantes, cónsules y misioneros que llegaban a esos lugares, de Estados Unidos o de Inglaterra, y pues ellos eran como modelo, ¿no? Como un ejemplo de lo que el cristianismo podía hacer. Y entonces les decían que para ser cristianos tenía que dejar el trago y cuidar a su familia. Las nuevas congregaciones tenían todas las características de esta sociedad bien sostenida. O sea, ya cuando se convertían al cristianismo, pues se volvían pasaba que la gente iba más puntual, se vestía limpiamente y tenía el espíritu en buen estado. Estaban despiertos y estudiando en lugar de estar tomando, pensando en otras cosas. Entonces lo veían como una influencia positiva. Y con el porfiriato, estos pueblos modernizados se duplicaron bajo la inversión del capitalismo norteamericano, y con el protestantismo y el inversionista actuando lado a lado.
Eso es un punto de vista, ¿no? Como también se veía. Pero pues también nuestro hermano Alberto nos compartía un poquito al principio cómo llegó, ya viéndolo del lado de los misioneros, el Evangelio a México. Él ya nos adelantaba que uno de los precursores del protestantismo en México y también en otros países de América Latina fue Diego Thompson. Él desembarcó en Veracruz en 1827 y se dirigió a la capital federal. Ahí descubrió en un almacén de una librería un cargamento de Biblias que se había quedado sin vender debido a una prohibición del Cabildo Metropolitano. Pues él, sin mayores dificultades, logró comprar el cargamento en cuestión y mediante una propaganda osada lo vendió en su totalidad. Lo mismo hizo con otro cargamento enviado de Veracruz, había sido enviado en una recua de mulas, aunque en este caso pues lo repartió hacia Guanajuato, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas. Ya cuando regresó a México, el Cabildo Metropolitano le prohibió continuar la venta de Biblias. Pero Thompson se vio hábil, supo abrirse paso a través de las relaciones con las personas más ilustradas de la ciudad y de su carácter de representante del método lancasteriano de educación, en cuya capacidad contaba con el apoyo del gobierno. Ahí todavía le maniobró y pudo seguir con su labor de repartir Biblias. Tenían celo por repartir la palabra de Dios. Sin embargo, ese mismo impulso pues, lo llevaba a dar a conocer la Biblia a tierras nuevas, a otros lugares, y entonces pues, él se fue hacia las Antillas. Estuvo un tiempo por allá y luego regresó a México. Pero cuando regresó a México encontró más obstáculos con el gobierno, con el clero, y decidió abandonar el país. Pero de esta manera pues empezó a ser introducida la palabra de Dios en nuestro territorio. También por esas fechas, en 1846, 1848, hubieron guerras con Estados Unidos. Allí pues había enfrentamientos entre los mexicanos y los estadounidenses, pero pues ahí los soldados mexicanos veían que los soldados americanos traían ahí su librito, y a ese librito pues le atribuían que los triunfos del Ejército del Norte. Este librito pues era la Biblia, ¿verdad? En 1873 la Sociedad Bíblica Americana estableció una agencia en México. De esta manera pues también siguió habiendo contacto llegando la Biblia, la palabra de Dios aquí a México. La primera denominación protestante en comenzar obra permanente en México fue la Iglesia Protestante Episcopal de los Estados Unidos. Ellos se establecieron en 1853, que incluso eso fue 4 años antes de que Benito Juárez proclamara la libertad de cultos. Uno de los pastores de la congregación que había aquí en la capital fue Enrique C. Riley. Él había nacido en Chile de padres norteamericanos. Su obra que inició aquí suscitó inmediatamente mucha oposición clerical, y pues se dice que el presidente Juárez asistía a los cultos con su familia. Para 1871 los amigos o cuáqueros también comenzaron obra en México. Y pues ya hemos estudiado de Melinda Rankin. Ella empezó su trabajo misionero primero en la frontera mexicana, pero todavía del lado de Estados Unidos, pero en 1866 ya se pasó del lado de México y radicó en Monterrey. 6 años más tarde se vio obligada a regresar a su patria por razones de salud y le traspasó la obra a los congregacionalistas y presbiterianos del norte. En 1871 en Zacatecas había una congregación que se había organizado por el impulso misionero de la señorita Melinda Rankin, y pues esta congregación le estaba pidiendo que le enviasen un pastor, pero los que apoyaban a la señorita Melinda Rankin no podían hacerlo.
Entonces le pidieron ayuda a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos a través de su junta en la ciudad de Nueva York. Esta Iglesia Presbiteriana les envió 7 misioneros que se establecieron en la capital. Pronto la obra se extendió en los estados vecinos. En 1883 fueron ordenados 10 ministros mexicanos y se organizó el primer presbiterio del país. Entre tanto, los presbiterianos del sur de Estados Unidos también ya habían comenzado obra en México y en 1888 construyeron su primer presbiterio. La membresía de los presbiterianos creció rápidamente hasta el año de 1910, cuando inició la revolución, y decreció un poco con la revolución justamente, pero después siguió creciendo y en 1962 era la mayor de todas las denominaciones protestantes del país. Buena parte de este crecimiento tuvo lugar en Tabasco, Chiapas y Yucatán. Y pues así vemos cómo cómo se expande el calvinismo aquí en México. La tercera manifestación que estamos estudiando en este domingo es la presencia calvinista a través de la imposición de transformaciones sociopolíticas, y pues estas se dan derivadas de la imitación del tipo de gobierno estadounidense. Esta imitación pues se ve también en el nombre, que se parece un chorro a Estados Unidos, ¿no? Es que nosotros somos mexicanos, ellos son de América, y pues se hace esa imitación porque pues, se observa la supuesta superioridad de la democracia, de talante reformado como forma de gobierno que tenía esta nación, y fue que la tratamos de imitar. Solo que la aplicación de esos valores a la realidad de los países latinoamericanos implicó una fuerte lucha contra los representantes del antiguo régimen basados en los privilegios estamentales heredados de la conciencia católica de cristiandad, es decir, del predominio de una visión piramidal de la sociedad. Teníamos mucha influencia todavía de los católicos. También, como parte de la influencia que se puede observar del calvinismo, podemos ver a diferentes personajes, a políticos, intelectuales. Por ejemplo, en 1913, el expresidente colombiano, bueno, en 1913 a 2007, supongo que es cuando él nació, y vivió, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen causó un enorme revuelo a mediados del siglo pasado al abordar la estirpe calvinista de las todavía débiles democracias latinoamericanas. Él daba clases en una universidad, él dictó unas conferencias pues al público, una serie de conferencias dictadas en su cátedra que daba de Derecho Constitucional de la Facultad Nacional de Derecho, y entonces pues dio estas conferencias de la estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas. Entonces, así como que, ¿cómo? Causó mucho revuelo en su momento. Él en realidad pues, no es cristiano, no era reformado, pero pues dictó estas conferencias, hizo un análisis del calvinismo para aterrizarlo en cómo está influenciado la política de las naciones latinoamericanas. Ahí, revisando un poquito el texto de sus conferencias, pues va sacando, ¿no? Dice, la doctrina característica de Calvino es la de la predestinación. Eso lo incluyó en sus conferencias. Otra parte dice, las instituciones de Calvino, aparecidas en 1536, y los 5 puntos del calvinismo adoptados por el Sínodo de Dort en 1619, completaron
sistematización doctrinaria. A otra parte dice: la principal característica del calvinismo es su adhesión textual a la Sagrada Escritura y la eliminación de todos los elementos de otro origen, así sea la tradición o la filosofía. Por eso el calvinismo es la más protestante y antirromana de las iglesias reformadas. Es lo que está dictando él en sus conferencias, que no es cristiano, es el análisis que está haciendo ahí del calvinismo. El calvinismo, otra parte dice: el calvinismo, que se impulsó como forma de vida más que como creencia religiosa en la Inglaterra del siglo XVII, fue el dogma individualista en la vida social, el mismo que erigió en virtudes religiosas las virtudes económicas de la burguesía, hasta hacer así casi sinónimos de dos términos: buen cristiano y buen ciudadano. Dice, él continúa haciendo análisis: en principio la diferencia entre las iglesias presbiteriana y congregacionalista es muy sencillo. En el congregacionalismo, dos o más creyentes se unen para formar una iglesia y escogen a sus miembros más prominentes como ministros para predicar el evangelio y administrar los sacramentos, o como mayores para imponer la disciplina, o como diáconos para hacer la caridad a los enfermos y a los pobres. Cada una de estas iglesias así organizadas es en sí una unidad, a tiempo que en el presbiterianismo dos o más iglesias se unen a su turno para formar lo que llaman un presbiterio. La unión de presbiterios forma el sínodo provincial y luego el sínodo nacional o asamblea general. Cada congregación queda así gobernada por una autoridad más alta que directa o indirectamente la representa. O sea, sigue ahí estudiando el calvinismo, la organización de las iglesias. Dice también él ahí en sus conferencias que dictó: el calvinismo original se dividió en los países sajones en tres grandes ramas: los puritanos, los presbiterianos y los congregacionalistas. Diferentes entre sí algunas cuestiones adjetivas, todas ellas tienen en común el rechazo. Bueno, continúa ahí. Y luego ya pues, va sacando sus conclusiones, ¿no? El partido político moderno no es solo una consecuencia de las reformas de gobierno impuestas por el calvinismo, sino que tiene en la vida política la misma configuración de las iglesias calvinistas. Está comparando los partidos políticos modernos con la forma de organización de las iglesias calvinistas en la vida religiosa, dice él. Del mismo modo que se forman congregaciones y presbiterios dentro de las iglesias como una consecuencia del libre examen practicado por los predicadores evangelistas que buscan opinión para su doctrina. De igual manera, los partidos políticos contemporáneos viven del postulado hasta cierto punto irracional de que el mérito de una opinión depende del número de sus adeptos que la respalden. Bueno, eso fue sus conclusiones como él las vio. Pero entonces aquí del escándalo que hizo, ¿no? Pues, cómo está hablando de política combinada con el calvinismo. Bueno, pero ahí se nota la influencia calvinista y pues sí, Estados Unidos fue principalmente calvinista en sus inicios, pues, obviamente su forma de gobierno, todo pues, va a estar influenciado por el calvinismo, ¿cómo no? Que es totalmente cierto, ¿no? Esa apreciación. Podemos ver también la huella calvinista en la obra de varios intelectuales latinoamericanos. Podemos mencionar a Moisés Sáenz. ¿Alguien sabe quién es Moisés Sáenz? Una escuela primaria, ¿no? Así se llama. Escuela primaria Moisés Sáenz. Moisés Sáenz Garza fue educador, diplomático y político mexicano. Él fue secretario de Educación Pública en 1928.
Él realizó una destacada labor a favor del indigenismo y fundador del sistema de segunda enseñanza en México, o sea, de las secundarias, educación secundaria. Él cursó la primaria en el Colegio Civil de Monterrey y el bachillerato en el Colegio Presbiteriano de Coyoacán, aquí en el Distrito Federal, gracias a una beca conseguida por el matrimonio de misioneros presbiterianos, Boys, amigos de sus padres, quienes también ayudaron a facilitar sus estudios en universidades estadounidenses. Entonces, pues, de ese estudio que tuvo en el colegio presbiteriano, pues tiene influencia del calvinismo, y pues fue renombrado como político ahí como en la Secretaría de Educación Pública. Se puede apreciar también esta influencia del calvinismo en la vida pública. También otro nombre que encontramos es el de Braga Erasmo. Él vivió de 1877 a 1932. Él fue un ministro en Brasil. Este ministro brasileño pues, fue bien conocido por su trabajo y sus ideas concernientes a la misión de la Iglesia. Brasil pues, es uno de los países más grandes y con mayor población. Él nació, cuando él nació, pues habían misiones presbiterianas que habían comenzado en el país hacia unos 20 años atrás. Su padre era nativo de Portugal y fue uno de los primeros ministros presbiterianos en la Iglesia de Brasil. Él asistió al Colegio Mackenzie en Sao Paulo, una de las escuelas misioneras más grandes de Brasil. Después se graduó del seminario presbiteriano y fue ordenado en 1898. Él tuvo su pastorado cerca de Río de Janeiro. Y cuando tenía 24 años, pues él también fue maestro en el Colegio Mackenzie y en el seminario presbiteriano. Pero algo que él como que lo despertó, que lo marcó, fue participar en un congreso cristiano, más bien un congreso de trabajo cristiano en Latinoamérica, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá. En este congreso que él participó, le llamó mucho la atención los temas que se vieron ahí, la agenda que se llevó en Panamá, que era la cooperación evangélica, el desarrollo, la participación social de los cristianos en la sociedad,
la calidad de la educación teológica y la evangelización de las élites. Entonces, pues él empezó a hacer un trabajo con diferentes denominaciones y él buscaba que los evangélicos unieran fuerzas como uno solo. Como resultado de ese congreso de Panamá se formó un comité de cooperación para Latinoamérica que tenía la intención de promover la integración de la estructura misionera en las naciones, en las iglesias de Latinoamérica. Él sentía que las iglesias brasileñas, evangélicas, pues estaban como aisladas y que necesitaban reconocimiento y que pues, se involucraran en el trabajo mundial del protestantismo. Él, en su reflexión misionológica, hizo un análisis de la historia de las naciones de América Latina y concluyó que habíamos recibido una formación no adecuada en la parte religiosa, social y aspectos culturales. En cambio, los protestantes de las naciones poderosas pues habían heredado de la Reforma una cristiandad dinámica, valores éticos, instituciones democráticas, énfasis en la educación, progreso social y económico. Él concluyó que el mensaje y los valores transmitidos por las iglesias evangélicas pues, podrían liberar a América Latina de problemas que los afligían. Esa era su visión. Él trabajó mucho por esa integración. Finalmente, pues, su trabajo se vio reflejado en varias iniciativas sobresalientes, como la creación del Seminario Unión en Río de Janeiro, una federación evangélica de universidades y una misión en Cahuilla, India. O sea, su trabajo pues finalmente dio algunos frutos, se vio en instituciones que se crearon. Y pues él también fue marcado por querer expandir el evangelio. El mensaje calvinista. Bueno, pues estamos hablando del calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? El calvinismo es un sistema de vida, el cual se fundamenta en el principio rector de las Sagradas Escrituras como única autoridad en materia de fe y estilo de vida, y acepta por el testimonio de la Escritura el precepto bíblico de la soberanía de Dios, confesando con ello que Dios no es un mero concepto cúltico, sino el Señor de toda actividad humana, y por consiguiente, este sistema considera al hombre como un ser en oficio, es decir, con un llamamiento universal para servir a Dios. Así el hombre guarda una triple relación según su posición. En relación con Dios es siervo, fiel o renegado, pero al fin y al cabo es siervo. En relación con su prójimo es custodio o guarda de su hermano, un buen guarda o un mal custodio, pero a fin de cuentas custodio. Y con respecto a la creación es mayordomo, y un día dará cuentas de su mayordomía. Desde el Génesis se nos fue dado un mandato cultural, el cual nos manda, nos ordena, nos demanda que nosotros debemos presidir el desarrollo cultural del universo. Es decir, el mandato es impactar en la sociedad,
vivir el Evangelio allá afuera, reclamar la política, la acción social, la economía para Cristo. Cuando nosotros caminemos en obediencia, el Señor nos bendecirá y a través de nosotros Él bendecirá a nuestra nación, como ya lo hemos observado en varios casos. Vamos a orar. Padre, te has agradado de nosotros que somos hombres pecadores, débiles, en algunos casos miedosos. Pero Señor, a nosotros a quien nos has encargado que conquistemos el mundo, el universo, el cosmos que tú has creado, Señor. Señor, con nuestras fuerzas, viendo eso como si fuera nuestra causa, pues nos parece imposible llevarlo a cabo. Pero Jesucristo, Señor nuestro, tú nos has declarado que toda potestad te ha sido dada y que estarás con nosotros todos los días. Señor, tú vas delante de nosotros, así que podemos estar seguros, como tu siervo David, que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Y contigo a nuestro lado, Señor, desbarataremos ejércitos y contigo, Dios, asaltaremos muros. Que nuestra fe sea confirmada y fortalecida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra publicada. Que Dios nos dé sabiduría, inteligencia para ponerla en práctica en su reino. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y en respuesta a su palabra, la palabra de nuestro Señor, vamos a entonar el himno 356. Somos aliados de las huestes de Jesús. Himno 356, somos aliados de las huestes de Jesús, del tema Confianza y valor en pruebas y conflictos, escrito por Charles A. Marr y la letra por Vicente Mendoza.